primera presentación ofrecimos un breve resumen de la situación de la educación en Panamá, haciendo un énfasis en los principales problemas que presenta el sistema actual. Sin embargo, es un escenario de luces y sombras y creemos necesario cerrar el semestre enfatizando el aspecto más relevante del tema educativo, su rol como nivelador social y promotor de equidad y vía hacia la igualdad de oportunidades. La movilidad social podemos analizarla como un concepto que hace referencia, describe para mi concepto dos hechos importantes. Por un lado, el cambio, el ascenso de una persona dentro de la estructura social, y por el otro lado, que sería como la otra cara de la moneda, es decir, la forma como se inserta una persona de la vida en sociedad. La educación, si tú vas a hacerlo dentro de una especialidad, quiere decir que además del reconocimiento cultural, social, también está, como lo es el conocimiento, también está la otra parte de la moneda, y es que tú vas a insertarte a través de esos conocimientos de tu vida en sociedad. Y eso va a tener un reconocimiento, un estigma de tipo sociocultural, pero también de tipo económico. Entonces eso te lleva a cambiar a tu punto de origen mediante la educación a tus proyectos de vida, y que están muy vinculados con ese proceso de educación como un medio, como un mecanismo mediante el cual tú logras metas, objetivos que están vinculados a tu vida familiar, que van a ver, que van a promover tu individualidad, tu identificación de tu vida en sociedad, que es lo importante. El hecho de nosotros obtener conocimientos académicos en una especialidad nos permitirá poder ocupar cargos que tienen un reconocimiento de tipo económico y además social, en términos de que eso va a permitir que nuestros ingresos sean reconocidos por el trabajo que estamos en capacidad de ejecutar. De hecho, debo partir de la situación de que mi origen es rural y mis padres siempre tenían como valor
la educación de nosotros. Si bien mi mamá llegó a tercer grado y mi papá era un maestro rural, pero eso no fue obstáculo para que ellos lo veían como una obligación natural, o sea, ellos tenían el valor de la educación de sus hijos. Nosotros no lo defraudamos y estuvimos de acuerdo, hicimos todos los esfuerzos para realizar ese objetivo, tanto en la escuela secundaria, primaria y después en la universidad. En el caso específico mío, yo estudié con el IFARU y esa es una institución del Estado que realmente yo le estoy muy agradecido y por allá por el año 68, por allá 67, cuando yo estaba en Buenos Aires, hubo una misión que fue, entre otros lugares, estuvo en Buenos Aires y ahí se perfeccionó el préstamo y también se agilizó todo, sin palanca y sin nada. Sin embargo, yo sí hice esa aplicación porque era la oportunidad que había. Y entonces eso me facilitó enormemente y después vine profesionalmente y lo cancelé. No dejé mal, pero quiero decir que la virtud de mi papá estuvo en acertar, en darnos una herramienta, un instrumento que fue la educación. Yo siento que la educación te promueve individualmente como ser humano y en lo material, en lo práctico, no veo para las personas que no disponemos de recursos otra opción con un porcentaje alto de certeza que la educación, porque el trabajo también puede hacerlo, y la educación no es lo único, pero ocupa un lugar muy importante y que no debemos de abandonar, aun cuando tenemos el disfrute de un bienestar económico. Bueno, el tema, además, es una pregunta que tiene una gama de significaciones, pero la inequidad es parte también de una situación objetiva que se da en la sociedad, pero también es parte del aprovechamiento de la oportunidad. Entonces es una conjugación de dos cosas. Por un lado, si bien es cierto, vivimos en una sociedad heterogénea, o sea, que hay marcadas diferencias, también es cierto que existe la oportunidad. Y ustedes ven cómo la Universidad de Panamá es la Universidad del Pueblo y aquí se paga 27.50 añales de añales. El asunto es si tú aprovechas o no aprovechas la oportunidad. Es cierto que hay dificultades, pero se tienen que superar. Ahora, nadie lo puede hacer por uno lo tiene que hacer. Hay que tomar conciencia y a la prueba está de que la universidad se ha reproyectado hacia el interior, hacia los lugares donde las universidades privadas, con la cual no quiero decir nada, un ataque ni que se interprete, pero la universidad es la universidad del pueblo y está llegando a los lugares más lejanos y le está dando la oportunidad
lo que nosotros llamamos la inclusión social. Pero todo depende de las políticas públicas que se deben centralizar, y de eso son responsables la administración, de profundizar, buscar el apoyo económico y académico, porque no solamente la vida no solamente es lo económico, es una parte importante, pero hay otras, y eso es lo que se tiene que desarrollar, de tal manera que la educación sí es un mecanismo que reduce la inequidad y promueve la inclusión social. Bueno, yo me reitero en que la educación es un mecanismo de inclusión social. Y cuáles son las deficiencias y cuáles son los atributos de la educación. Bueno, eso es una respuesta también muy compleja, pero vivimos en el mundo de hoy una sociedad tecnológica, entonces la educación debe adecuarse a eso. Se debe también revisar cuál es el espíritu, cuál es la meta en materia de educación, qué producto se quiere sacar. Entonces ahí vienen muchas opiniones, pero todas coinciden en que se debe revisar eso, y el esfuerzo económico, porque eso sale del presupuesto del Estado, el esfuerzo económico se debe reflejar en el producto. Pero ahí hay variables, ahí hay otras cosas que participan y que son enemigos importantes en contra de lo que pudiésemos, pues, el deber ser. Pero la cosecha está determinada por ese esquema. Por ejemplo, ahora estamos creando un instituto tecnológico, es decir, que viene a satisfacer necesidades, pero en otros casos ya no se puede sectorizar ni regionalizar el tema de la educación. La educación debe penetrar toda la sociedad. Lo que sucede es que la distancia, las infraestructuras y otras cosas afectan, pero el Estado está haciendo esfuerzos para hacerlo. No estaremos conformes, pero lo está haciendo. Bueno, esa respuesta comenzamos por le tengo que decir que tiene múltiples formas de enfocarlo. Una es que el estudiante muchas veces, en un alto porcentaje, es el reflejo de su familia. Si la familia tiene un concepto de la educación, entonces ese niño es educado, socializado con los valores, con la motivación, con las metas. El aula de clase recibe el reflejo de eso. Si eso no se da en la familia, entonces es mucho más difícil que lo descubra el estudiante en el aula de clase. Por el otro lado,
está el aspecto del medio sociocultural, que también es un factor que tiene una responsabilidad, porque si bien es cierto, se plantean en el marco de valores, de finalidad, hacia dónde te debe orientar, también te distorsiona de diferentes maneras, y entonces el estudiante, su autoestima no debe ser conforme. El conformismo es malo. La autoestima, la motivación, el incentivo. Entonces, es parte de eso que el estudiante aporta a la eficiencia y al logro de las metas, de tal manera que en esa interacción el producto del proceso de enseñanza sea el producto deseado, y que se acerque más a que el estudiante también tiene su responsabilidad, también tiene que tener su propuesta, y él debe desarrollar conductas, comportamientos, por un lado, que neutralicen lo negativo y que también le dé una oportunidad a saber apreciar lo positivo, pero que no se quede en el pesimismo.